Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo todos unidos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias, Señor. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Esta confraternidad se ha designado a la educación cristiana para que cada confraternidad es un ministerio de los que están dentro de nuestra sección. Amén. Y una de las cosas que nosotros podemos analizar es que la educación cristiana es primordial dentro de la iglesia. La educación cristiana es primordial dentro del hogar también. La educación cristiana se debe promover y debe haber gente dispuesta a llevar adelante. Hay gente dispuesta en las iglesias de nuestra sección, en nuestras iglesias, gente, líderes que están al frente de algunos grupos, ya sea de escuela dominical, de misionerita, Royal Rangers, pero sí hay líderes que están al frente en las iglesias. He tomado este tiempo para hacer un énfasis precisamente en la educación cristiana. Pero antes de eso, quiero hacer un enfoque de lo que es el liderazgo. Líderes bíblicos que tenemos como ejemplo es Abraham, el padre de la fe; Josué, que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida; Moisés, que dio las leyes escritas; Daniel, el profeta, que propuso no contaminarse; Nehemías, un líder y siervo de Dios; Juan el Bautista, un precursor de Jesús; y el mayor de todos, Jesucristo, el mayor ejemplo de maestro, donde está centrada nuestra enseñanza, que es en nuestro Señor Jesucristo. Estoy consciente de que el liderazgo es un elemento fundamental dentro del pueblo de Dios y también fuera del pueblo de Dios. En cualquier lugar el liderazgo es importante. Cuando hay crisis en el pueblo, secularmente hablando, es que hay crisis en el liderazgo. Pero así es también cuando hay crisis en las iglesias, es porque hay crisis en el liderazgo. Hay dos clases de líderes. El primero es el líder que es formado por el hombre, que le llaman el líder natural. Y el líder que es formado por Dios y que le llamamos el líder espiritual. El líder natural confía en sí mismo. El líder espiritual confía en Dios. El líder natural conoce a los hombres en su alrededor. El líder espiritual no solo conoce a los hombres, sino que también conoce a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El líder natural es ambicioso. El líder espiritual es humilde. El líder natural toma sus propias decisiones. El líder espiritual busca la voluntad de Dios. El líder natural le gusta mandar. El líder espiritual se deleita en obedecer a Dios. El líder natural busca recompensa personal. El líder espiritual ama a Dios y a los demás, o sea, a su prójimo. El líder natural es independiente, pero el líder espiritual depende en totalidad de Dios. ¿Cuántos líderes hay aquí en esta noche? Levanten su mano los líderes. Levanten su mano los líderes, hermanos. Gloria a Dios, sí hay líderes. Amén, hay líderes aquí. No levantaron mucho las manos,
Pero ahora les pido a todos que levanten su mano, todos levanten su mano, hermanos. Todos somos líderes, hermanos. Todos somos líderes. Las mamás son líderes en su hogar, los papás son líderes también en la casa, los hermanos mayores son líderes, los hermanos menores dicen, yo no tengo liderazgo. Claro que sí, Dios nos hizo para liderar a los demás. Amén. ¿Usted cree? Hay una pregunta. ¿El líder nace o se hace? A ver, se hace. ¿El líder nace o se hace? Se hace. ¿Sí? El líder nace o se hace. Les voy a pedir que vayan a una porción de la Biblia y ahí nos va a decir si nace o se hace. En Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías capítulo 1, versículo 4 nos va a dar la respuesta. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dijo Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Pero él me dijo, Jehová me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El líder nace y se hace. El líder nace. Jeremías, Dios le dijo, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te elegí, te santifiqué y te regalé. ¡Wow! El Señor nos elige, el Señor nos santifica y el Señor nos envía. Nos envía a ser unos líderes. Dios nos ve desde antes de nacer y Él nos ha formado. A Jeremías le dijo, yo te vi líder desde antes que nacieras. Yo te vi líder. A lo largo de la vida, Dios nos forma, Dios nos está formando. A los niños, Dios los está formando. A los jóvenes, Dios los está formando. A los varones, Dios los está formando. Aún cuando somos mayores, ancianos, o que ya no podemos caminar, Dios nos está formando. Dios es el que nos forma. Como hemos estado mencionando aquí en la confraternidad, el enfoque es la educación cristiana. Una señora fue con una psicóloga, con su niña, y le dijo, doctora, no sé a qué edad voy a empezar a educar a mi hija. Y la psicóloga le dice, ¿qué edad tiene su hija, señora? Dice, tiene 5 años. Ya perdiste 5 años, señora. Los hijos empiezan a aprender desde que nacen. La mamá le enseña a sonreír. La mamá le enseña a estirar la mano, a decir vaya, a hablar. Todos nosotros somos líderes. Dígalo conmigo, hermano. Todos nosotros somos líderes. No todos los líderes son maestros, pero sí todos los maestros son líderes. Amén. Y quiero hablarte en esta tarde de un maestro líder. Amén. Un maestro líder es el maestro cristiano. Un maestro líder es el maestro que tiene a Cristo en su corazón. Dentro de la educación cristiana, la enseñanza, nuestra prioridad
es como libro de texto la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? La Biblia, porque somos bibliocéntricos. Somos bibliocéntricos y somos cristocéntricos. Cristo, nuestro Salvador. Y la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía de fe y de conducta. Pablo, maestro de Timoteo y mentor, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te amedrente. Sigue adelante. Pablo, en la epístola de Timoteo, estaba enfocado completamente en que la educación cristiana no se detenga, no pare, sino que continúe de generación en generación. Pablo sentía que él ya era una persona mayor, que él ya a lo mejor se iba a ir, pero ¿quién iba a continuar con la educación cristiana, tanto en la iglesia como en los hogares? Bíblicamente, la educación cristiana empieza en el hogar. Amén. Hay personas que dicen: ese maestro de escuela dominical que le tocó a mi hijo no me gusta, no enseña, no habla bien, llega tarde y empieza a ver todos los defectos. Mejor ore por el maestro que le tocó a su hijo, porque el primer responsable en la educación aún cristiana de los padres cristianos es de nosotros los padres. No esperes que tu hijo llegue a una iglesia para oír un gloria a Dios. No esperes que tu hijo venga a la congregación para oír una oración. Ellos vienen a adorar porque ya adoraron en la casa. Vienen a cantar porque ya cantaron en la casa. Vienen a servir a Dios porque han visto el servicio de sus padres. Eso es lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. El principio que vemos aquí establecido por Dios es como una cadenita, hermano, como una cadena que se está armando. Jesús ganó a sus discípulos, entre ellos Andrés, y Andrés ganó a Pedro, Pedro ganó a Saulo, Saulo ganó a Timoteo, Timoteo ganó a los hombres fieles y los hombres fieles a los hombres idóneos que dice la palabra. Y cuando nosotros vemos esa cadenita, es una cadena que nunca se debe romper. Por eso era la preocupación de Pablo. Ya me voy, Timoteo, y aunque seas joven, no permitas que nadie te avergüence. No permitas que abusen de tu juventud, sino lleva adelante la educación cristiana como Dios te lo ha ordenado. El principio esencial que vemos aquí es que la palabra nos menciona que son los discípulos los que ganan discípulos. En este principio esencial, lo primero es que se vea que es una vivencia. Amén, hermanos, díganlo conmigo. Es una vivencia. Lo que vivimos día con día. Hoy el mundo te está diciendo que las religiones de sus padres les dicen, eso es lo que le dicen a sus hijos en la escuela. Las religiones de tus papás no es tuya. No, pero es que yo voy a la iglesia y a mí me gusta. No, pero vas a ver que vas a crecer y ya no te va a gustar. Pero cuando tú te vengas a la escuela, guarda tu religión allá en un cajón donde guardas tus calcetines. Ahí guárdala. Y cuando regreses, vuélvela a levantar y vuélvetela a poner. Pero en la escuela no hay religión. Tenemos que, hermanos, orar por las nuevas generaciones. El principio esencial es que debemos ganar a nuestros hijos también en el hogar.
que nuestros hijos oigan de salvación en el hogar, que nuestros hijos canten las alabanzas en el hogar y que vean a mamá, a papá leyendo la palabra y alabando a Dios. Y que en el tiempo de crisis no se vaya sobre la pared aventando las cosas, sino levante sus manos y alabe al Señor. Ponga todo en las manos de Dios y su hijo va a aprender a depender de Dios aún en los tiempos de crisis. Pablo dice, lo que has oído de mí, está hablando de una vivencia. Lo que has visto en mí, el evangelio se vive, hermano. El evangelio es el que practicamos día con día. Si vemos en el Antiguo Testamento, Moisés hablándole al pueblo, les dice, y estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es lo que Moisés le ordena al pueblo. Estas no es algo de cabeza a cabeza, no es algo intelectual, sino que es algo que llega al corazón y renueva nuestro corazón. Tú vas a hablar de lo que tú has vivido, tú vas a hablar de lo que tú has conocido, tú vas a hablar de lo que has experimentado en tu interior, en tu corazón. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Hemos hablado delante de muchos y hemos defendido el evangelio delante de muchos. Dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. El maestro cristiano, hermanos, de lo que vive, enseña. Un maestro llevó su guitarra al salón de clases para cantar un coro con sus estudiantes. Y uno de los niños brinca la guitarra, pero no la pudo pasar por arriba, sino que cayó de sentón sobre ella. ¿Y qué le pasó a la guitarra? Se quebró completamente. Y el maestro volteó a ver lo que había pasado. Y aunque contó hasta 10, no funcionó. Le empezó a gritar al niño, lo empezó a estirar de su brazo, lo sacudió y los niños todos se pusieron a llorar. Y vino el pastor de la iglesia, porque alguien fue corriendo a hablarle y le dice este maestro cristiano, pastor, disculpe, eran las últimas palabras que traía malas ahí en mi boca, pero ya las eché fuera. Esto ya no va a volver a pasar. Dijo el pastor, claro que no va a volver a pasar, porque usted ya no va a ser maestro de niños. Por ahí hay un dicho muy famoso que dicen, si te afectan los calores, aléjate de las cocinas. No te metas. Si no eres paciente con los niños, bueno, pero es que le quebró la guitarra, ¿quién no se va a enojar? ¿Quién no se va a enfurecer? Pero los niños, ¿qué son? Niños. Los niños son niños. Las vivencias, esas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las vivencias, si las repetirás a tus hijos, lo vas a hacer. Las vivencias, lo que has enseñado, lo que has recibido. No puedes enseñar nada si no has recibido nada. Cuando Moisés le dijo a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces
Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Moisés hablándole a Josué, porque Moisés era el mentor de Josué. Todos aquí tenemos un mentor o tenemos alguien con el que platicamos y decimos lo que está dentro de nuestro corazón. La enseñanza primordial está en el hogar. No dejes toda la carga a la iglesia. Los padres cristianos inician desde que sus hijos son pequeños para educarlos en la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? La fidelidad del mensaje, el mensaje que nosotros damos a los demás, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, tiene que ser una fidelidad. Amén. Como los profetas no alteraban el mensaje. Le dijo Dios a Jeremías: yo he puesto palabras en tu boca. No las alteres, Jeremías. Yo he puesto palabras en tu boca y esas palabras las vas a transmitir a los demás. El doctor Dobson, quien escribió un libro llamado Atrévete a disciplinar, cuando sus hijos eran pequeños fue cuando escribió este libro. Pero ya pasaron más de 20 años y él hace una revisión de su obra. Ya sus hijos están grandes y él dijo: los principios de Atrévete a disciplinar trabajan, funcionan. Y ahora le puedo decir a los padres con más seguridad: padre, atrévete a disciplinar, porque a mí me funcionó. Porque a mí me funcionó el atreverme a disciplinar a mis hijos. La palabra disciplinar viene de discípulo, el que aprende. Porque cuando queremos disciplinar a nuestros hijos, le dices: te voy a corregir. Pero eso es otra palabra. Amén. O si no, dice: te voy a dar con la chancla. Eso es otro término. Amén. O a veces cuando ya se enoja mucho los papás dicen: te voy a golpear. Eso tampoco es disciplinar. Porque muchos papás solamente dicen: ya vas a ver, siéntate ahí. Y el niño voltea, que ya el papá se volteó para otro lado y ¡zas! Corre, brinca, salta. Ajá. Pero el disciplinar a nuestros hijos es hablar con ellos, hablarles formas correctas de comportarse. Eso es la disciplina. La fidelidad es la fidelidad del mensaje. El Señor nos ha llamado a disciplinar también. Y tenemos que hacerlo como Dios nos los está diciendo. Instruye, construye, educa a tu hijo. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y por último, quiero decirles la transmisión de la fe, la transmisión de la fe. Uno de los factores de longevidad del cristianismo es la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. La transmisión de la fe ha sido probado a través del tiempo y es un principio establecido por Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, ese es el transmitir a las nuevas generaciones. El maestro es alguien que se ha encargado de tomar un grupo para trabajar con ellos, para enseñarles, pero viene a ser un agente de cambio en su grupo. El maestro cristiano es un agente de cambio. Un agente de cambio es el que trabaja con su grupo. Una maestra de niños
Tenía una niña que cuando se ponían a alabar a Dios y a cantar, la niña se ponía a bailar. Y las demás niñas venían y le decían a la maestra: maestra, la niña está bailando cuando cantamos y no debe estar bailando. Y la maestra dice que dijo ella: mija, ven para acá. Y viene la niña corriendo. Mira, cuando cantemos, te sientas en esa mecedora y si cantamos rápido, te meces y te meces y te meces. Sí, maestra. Y se pusieron a cantar y la niña se empezaba a mecer y a mecer hasta que se cansó y dijo: maestra, ya no voy a bailar. Tomó una forma de decirle las cosas de tal manera que aquella niña entendió el mensaje. Amén. El maestro es alguien que se ha encargado, que Dios lo ha puesto ahí y que es un representante del evangelio. Ha nacido de nuevo, ha sido cambiado, ha sido transformado. Porque no podemos poner un maestro con los niños que no ha conocido a Dios. Amén. A veces decía un superintendente de escuela dominical: apenas empiezan a dar las 8 de la mañana, el domingo en la mañana, que me estoy levantando para irme a la escuela dominical, y empieza a sonar el teléfono. Hermana, no voy a poder ir. Y cuelga, y suena otra vez el teléfono: hermana, no va a poder ir. Los maestros empiezan a faltar y el superintendente entra en caos. ¿Qué voy a hacer con varias clases solas? Pero cuando ella llega a la iglesia, ella empieza a decir: ¿de qué manera busco un maestro para esta clase? Y tienes que buscar la manera correcta de buscar a un maestro. Porque uno de los hermanos que estaba sentado en la clase de adultos, que era la primera vez que llegaba, le dijo esta superintendente: vete a atender a los niños. No, yo nunca he dado clase de niños. Pues ahora vas a aprender. ¿Sabes leer? Sí. Pues ahí hay un expositor y se los lees. ¿Esa es la forma correcta? No, no es la forma correcta de encontrar un maestro. El maestro debe ser una persona salva, llena del Espíritu Santo, que crea en lo que está enseñando y que lleve el mensaje, que transmita el mensaje de la fe en los que él está enseñando. Transmitir la fe es un principio divino. Transmitir la fe, esto nos dice que no enseñamos con una teoría o una filosofía, sino con un poder transformador de la llenura del Espíritu Santo, de la vivencia que hemos tenido en nuestra vida, de la fidelidad del mensaje y de la transmisión de la fe. Ponte de pie, hermano. Y esta tarde yo quiero decirte que tenemos que transmitir esa fe a las nuevas generaciones. Así como hubo un Pedro que se ganó a Pablo, y Pablo que se ganó a Timoteo, y Timoteo que se ganó a los hombres fieles, y los hombres fieles a los hombres idóneos. El Señor quiere que transmitamos ese evangelio de poder que transforma, que llena. Y yo quisiera, hermano, en esta hora, que tú pongas tu iglesia, tu hogar, tu familia en las manos de Dios. Ahí donde tú estás, si quieres levantar tus manos, ora al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No permitamos que esa cadena se rompa. No permitamos. Si quieres hincarte ahí en tu lugar, si quieres pasar aquí al frente, vamos a poner a las nuevas generaciones en las manos de Dios. Vamos a orar por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los hogares. Amén, hermano. ¿Quieres venir aquí al altar? ¿Quieres orar ahí en tu lugar? Vamos a orar para que el Señor venga a hacer algo en nuestras vidas para poder transformar a las nuevas
generaciones. Oh, maravilloso Dios, porque de tal manera, Señor, tú nos has amado. Has dado tu vida en la cruz del Calvario, porque de tal manera has amado a los niños, has amado a los jóvenes, amas los hogares, Señor, amas los matrimonios, bendito Dios, de tal manera que tú vas a dirigirnos, Señor, a llevar adelante el Evangelio, transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones. No permitamos que lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo podemos llevar a las nuevas generaciones. Oh, maravilloso Dios, en ti confía nuestro corazón. Confía, Señor. Oh, precioso Jesús. Santo eres, santo. Dios está aquí. Oh, maravilloso. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora.
que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado en mí. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado en mí. Como fuente de agua viva, hacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Yo voy a pasar este lugar al hermano Rolando Ordaz. Amén.